Todos estamos de acuerdo que Stranger Things trae consigo momentos llenos de alegría, tristeza, miedo y mucho suspenso. Y después de su reciente estreno, que estoy seguro la mayoría de nosotros vimos todos los episodios en un día, nos dejó la cabeza llena de preguntas y teorías que nos deberían responder en el segundo volumen de la cuarta temporada, ¿verdad? Pero sean más atentos, amigos, ya que algunas de las preguntas que surgieron desde la primera temporada fueron resueltas en este primer volumen de la cuarta temporada. Preguntas como: ¿qué fue lo que realmente provocó la muerte de Sarah Hopper, la hija de Jim Hopper? ¿O cuál es el origen del laboratorio de Hawkins? Y otras preguntas que nos surgieron después de ver estos nuevos episodios y las temporadas pasadas. Así que si les interesa todo este chisme, no dejen de ver este video. Comencemos con lo primero, el cual fue el inicio de todo el caos que hemos visto en Stranger Things. Y la primera pregunta que vamos a responder se trata de cuáles son los orígenes del laboratorio de Hawkins. La razón principal por la que se iniciaron los experimentos con niños en el laboratorio de Hawkins nunca quedó clara en ninguna temporada de Stranger Things. En la temporada 4, por fin pudimos conocer a uno, quien se trata de Henry Creel, el primer niño con el que el Dr. Brenner comenzó a experimentar. Así que podemos decir que Henry Creel fue la inspiración para que el Dr. Brenner quisiera expandir el poder que tenía uno a otros niños. El problema aquí es que uno era demasiado difícil de controlar, ya que solo utilizaba sus poderes para hacer daño, hacer el mal. Por esta razón, Brenner comenzó a creer que si iniciaba la experimentación con niños de una edad más temprana, todo este problema se solucionaría. Pero, para terminar de comprender todo esto del origen, tenemos que responder las siguientes preguntas. ¿Quién es Henry Creel? ¿Cómo es que obtuvo sus poderes y cómo surgió número 1? Si bien ya sabemos que uno se trata del hijo de Victor Creel, debemos de tener la duda de dónde carajo salió este niño y cómo terminó en manos del Dr. Brenner. Si aún no lo saben, Victor Creel nunca se dio cuenta de que la fuerza que azotaba la casa Creel era en realidad su propio hijo. Él siempre pensó que esa casa estaba relacionada con algún tipo de demonio o energía maligna. Maldijo nuestro pueblo. Maldijo nuestra casa. Nos maldijo a nosotros. Henry tenía una personalidad muy aislada, no era de muchos amigos. Y la razón por la que Victor Creel decidió mudarse a Hawkins con su familia fue porque después de algunos años de haber estado en la guerra, el abuelo de Victor Creel les dejó una gran herencia en dinero. Y con eso pudieron comprar una nueva casa para comenzar una nueva vida junto con su familia. Pero fue un poco después de que se mudaran a la casa Creel cuando Henry comenzó a descubrir sus capacidades. Debido al aislamiento que tenía, tuvo todo el tiempo del mundo para poder practicarlos, así que comenzó asesinando pequeños conejitos y dejándolos tirados en su jardín. Hacer esto no le fue suficiente, ya que él se sentía muy poderoso y decidió comenzar a atormentar a su familia con alucinaciones. Y fueron estos sucesos los que llevaron a Victor Creel a pensar que su casa estaba siendo atacada por algún demonio. Mi ingenuo padre creía que era un demonio, maldiciéndolos por sus pecados. Pero como siempre, las mujeres con su sexto sentido nunca fallan. Así que la madre de Henry sabía que algo andaba mal con su pequeñín. No con los demonios, por lo que llamó a un científico llamado Dr. Martin Brenner para que le ayudara. Llamó a un doctor, un experto. Ella quería que me encerrara, que me arreglara, aunque yo no era el que estaba roto, eran ellos. Pero lo que no sabía la madre de Henry es que esto lo molestaría mucho, hasta el punto de llegar a sacar toda su furia en contra de ella y su pequeña hermana. Sí, amigos, esta fue la gota que derramó el vaso, haciendo que Henry asesinara a su madre y a su hermana, dejando que su padre cargara con la culpa de tan horripilante crimen y fuera encarcelado y tomado como loco.
Después de que Henry usara todo su poder para cometer esto, llevó sus poderes al límite que cayó desmayado, lo que hizo que entrara en coma. De mismo modo que como le pasó a 11, cuando despertó, él ya se encontraba a cargo del Dr. Brenner en el laboratorio de Hawkins. Y a partir de aquí surge la siguiente pregunta. ¿Por qué Dr. Brenner se interesó en ayudar a Henry? Varias cosas apuntan a que el Dr. Brenner puede que sí haya estado involucrado en el proyecto MK Ultra, un proyecto secreto de la CIA enfocado efectivamente en la creación de sobrehumanos que pudieran usar como armas durante la Guerra Fría, por lo que Henry le cayó como monedita de oro en ese momento a Brenner. Y como Henry Creel contaba con patrones cerebrales inusuales y habilidades extraordinarias de forma natural, se convirtió en su prioridad para Brenner. Así que, si llegaron a pensar que las habilidades de uno fueron inducidas como en los otros niños, no, estaban equivocados. Henry obtuvo sus poderes de forma innata, desde que nació hasta que se le desarrollaron en su pubertad. Y fue así como Henry Creel se convirtió en el número 1 del Dr. Brenner mientras realizaba experimentos con él para descubrir cómo funcionaban sus poderes. Sin embargo, con el paso de los años, el Dr. Brenner se dio cuenta de que Henry estaba fuera de control y su atención se desplazó a otra parte. Pero Brenner no fue tonto, ya que los poderes de uno eran muy peligrosos si no tenían un adecuado control. Así que le instaló un chip para que no pudiera utilizarlos y quedaran resguardados, algo así como desactivarlos mientras tuviera ese chip. Continuemos con la siguiente pregunta que nos surge a partir de aquí. ¿Cómo es que iniciaron los experimentos? El Dr. Brenner no pudo controlar a Henry, por lo que decidió recrearlo. Esto condujo a los experimentos de Brenner en el laboratorio de Hawkins mientras intentaba recrear el poder de uno. Para que el Dr. Brenner pudiera descubrir cómo rayos servían los poderes de uno, hizo que usara sus habilidades a través de un electrocardiograma. Con esto, pudo darse cuenta qué partes de su cerebro se activaban cuando usaba su poder. Brenner también notó que partes similares del cerebro estaban activas en niños que apenas estaban en la pancita de su mamá bajo la influencia de psicodélicos. Después de descubrir esto, el doctorcito comenzó a experimentar con diferentes combinaciones de psicodélicos en mujeres que estaban embarazadas, para después llevar a los recién nacidos a su propio centro de atención para realizar experimentos. El experimento de Brenner resultó ser todo un éxito, porque los niños que nacieron tenían poderes similares a los de Henry Creel. Todo parecía ir excelente para Brenner, pero desafortunadamente la suerte no le duró para siempre, ya que bajó la guardia con uno y permitió que sirviera como empleado en la sala. Esto permitió que él hiciera amistad con 11, a quien también le hicieron lo mismo a su mamá para que 11 pudiera tener sus poderes. Gracias a esto, uno pudo manipular a 11 y convencerla de ayudarlo a escapar del control del Dr. Brenner y matar a todos los demás niños. Y después de aquí ya sabemos lo que sucedió con 1 y 11. Si vienes conmigo por primera vez en tu vida, serás libre. En esta parte de la temporada también nos explicaron cómo 11 pudo abrir el portal al mundo del revés y escapar del laboratorio de Hawkins, ya que como dijimos anteriormente, uno le explicó a 11 cómo escapar. En la primera temporada nos dieron a entender que 11 escapó a través de una tubería, y en esta cuarta temporada nos lo confirman. Sé que da un poco de miedo, pero esto te sacará del laboratorio directo al bosque. En la batalla que tuvo 11 con 1, sabemos que pudo abrir el portal hacia el mundo del revés, ya que ella solo podía elevar su poder teniendo ciertos recuerdos. Y en ese momento se acordó de su madre diciéndole que la quería mucho. Te amo. Lo que le ayudó a que abriera el portal del mundo del revés para después empujar a uno. Pero bueno, después de toda esta explicación, pasemos a una de las preguntas más tristes de la serie.
¿Por qué la hija de Hopper murió de cáncer? Se demostró que Jim Hopper tenía una vida y familia feliz antes del comienzo de la temporada 1 de Stranger Things. Y en la temporada 1 se reveló que la hija de Hopper se enfermó y falleció de cáncer, lo que hizo que hubiera una ruptura entre él y su esposa, provocando su separación. Hopper se sintió responsable de la muerte de Sarah, pero nunca se insinuó la razón por la que se sentía así. En una escena emotiva de esta cuarta temporada, Hopper compartió cómo estuvo expuesto al agente naranja cuando lo reclutaron para la guerra de Vietnam, y describió las condiciones horribles e inseguras en las que él y otros soldados tuvieron que trabajar. A 12,000 kilómetros mezclando bidones de 250 litros de agente naranja con solo guantes de cocina. Después de la guerra, muchos de los hijos de sus amigos nacieron muertos. Dados los productos químicos a los que estuvo expuesto durante la Guerra Fría y lo que le sucedió a los hijos de sus compañeros, Hopper conocía los riesgos de tener hijos, pero ocultó esta información a su esposa. Yo conocía los riesgos, pero los escondí. Y aún conociendo los riesgos que le podía traer tener un hijo, decidió tener a Sarah. Muchos pensaremos que lo hizo de buena intención, ya que quería saber lo que es ser un padre, y fue por esto que Hopper se culpó a sí mismo por la muerte de Sarah, dejándolo todo traumatizado al pobrecito. ¡Responde, niño! ¡Respira! Escúchame. Pero bueno, amigos, después de resolver todas estas dudas, ha llegado el momento de que hablemos de una de las teorías que a muchos de nosotros nos aterra pensar. Sabemos que en el segundo volumen de esta temporada puede que uno o varios personajes dejen de estar con nosotros. La pregunta aquí es, ¿quién será? Vi muchas teorías de fans diciendo que puede ser Max, Steve o Will, pero de quien sí están 100% convencidos de que morirá es de Eddie. ¡No, Eddie! ¡No! Pero bueno, veamos cuáles son las razones que nos llevaron a pensar todo esto. En primer lugar, hablemos de Max, ya que nos dejó varias pistas que apuntan a que puede llegar a morir en el siguiente volumen. La primera pista y más evidente es que ella escribió cartas para cada uno de sus amigos y dejó dicho que no las tienen que leer hasta que ella muera. ¿Pero qué es esto? Es, por si acaso, ya saben, por si las cosas no salen bien. Max se encuentra un poco en apuros, ya que Vecna se apoderó de su mente, por lo que tiene que estar escuchando constantemente su canción favorita para mantenerse en la Tierra. No podemos estar seguros de que Vecna la dejará en paz de su posesión. Pero, ¿y qué hay de Will? A Will no le hemos visto mucho en acción desde la temporada 3. Casi no le dan participación y no le han dado el reconocimiento que se merece dentro de la serie. No puede ser posible que en las primeras 2 temporadas todos lo amaran y ahora simplemente se convirtió en el niño triste y menopáusico del grupo. Aparte, sabemos que Noah Schnapp está a punto de entrar a la universidad y se nota muy comprometido con esto. Y el estar grabando Stranger Things para la temporada 5 requiere de mucho tiempo, cosa que nuestro amiguito Noah dejará de tener si decide ir a la universidad. El tercero que se encuentra en la ruleta rusa se trata de Steve. Algunos también llegaron a pensar que podría ser Nancy, pero la verdad, yo no creo que sea Nancy, ya que sus conexiones con los demás del elenco son demasiado importantes. Y ustedes dirán, no puede ser Steve, porque entonces, ¿qué pasaría con Robin? Esto ya no es un problema, ya que Robin se hizo amiguita de Nancy, por lo que la muerte de Steve no afectaría para nada la relación de Robin con el grupo. Además, muriendo Steve, se daría por terminado el triángulo amoroso de Nancy, Steve y Jonathan. Pero bueno, producción tiene la última palabra. Y terminemos diciendo el por qué Eddie sí morirá en el segundo volumen. Hasta ahora Eddie Munson ha estado enojado consigo mismo por ser un cobarde y huir de todo. Pero también, en el primer episodio, dijo que este año sería su año y les mostraría a todos quién es realmente. Este año es diferente.
Es mi año. Puedo sentirlo. Así que creo que se sacrificará para salvar a los demás. Y aquí entra la escena de cuando tiene que tocar su guitarra para salvar a alguien del grupo, ya que, pensándolo bien, no puedo ver cómo limpiarían su nombre por asesinato con una fuerza policial tan incompetente como la que tiene Hawkins. Pero bueno, amigos, ¿ustedes quién creen que morirá en la siguiente parte? Dejen sus teorías en los comentarios.